Buenas tardes. Hoy quisiera hablar un poquito sobre la pornografía. Bueno, creo que en general sabemos, ¿no?, que la pornografía es un vicio, que hace mucho daño, que últimamente está muy difundido, mucho más que antes, porque que en la antigüedad, o el siglo pasado y todos los siglos anteriores, por cuanto una difusión muy grande es la que le da la internet, ¿no? Y los más vulnerables moralmente son los jóvenes también. Somos todos, por supuesto, pero los jóvenes están mucho más propensos a corromperse, ¿no? Ya desde niños. Y toda corrupción que empieza desde jovencito, después, digamos, es más difícil de corregirla, ¿no? Como casi siempre creo que esto va a ser una improvisación, viste, que no es lo que yo hubiera, digamos, lo mejor que hubiera querido, digamos, preparar, ¿entendés? Pero de todos modos, creo que no me viene mal agregar una opinión a tantas muy buenas opiniones que hay sobre la pornografía. En internet y inclusive en YouTube. Claro que todos los artículos, todas las opiniones no son, digamos, tan perfectas, algunas de ellas, ¿no? Porque lo que he notado yo cuando leía sobre este tema, lo poco que leí, porque en realidad sí puedo leer mucho más, y lo que puedo observar en YouTube es que no se, digamos, los mismos que hablan en contra de la pornografía algunas veces no tienen una noción de la dimensión tan grande que tiene, tan grande en cuanto a la gravedad, ¿no?, en cuanto al daño que puede hacer la pornografía en el alma y en el cuerpo de tanta gente, ¿no?, hombres y mujeres, especialmente los hombres. Estuve observando un poquito, ¿no?, algún PDF que, de paso, te gustaría decirte que agradezco muchísimo a tanta gente, ¿no? Creo que habría que, yo por lo menos quisiera rendirle un pequeño homenaje a toda la gente que estudia estos temas, a todas esas personas que dedican tiempo e inclusive dinero a estudiar, ¿no?, los problemas que hay en la sociedad, como por ejemplo la pornografía. Y que tienen tantos conceptos interesantes, hacen tantos estudios profundos. Pero claro, como dije recién, me sorprendió ver en estos PDF que en el resumen inicial, como siempre ponen un resumen inicial, ¿viste?, dice algo increíble, ¿no?, que yo sabía que era peligroso para los chicos, jovencitos, pero dice: la pornografía es un problema social. Quienes más la consumen es la población de 12 a 14 años.
que afirman buscar estos temas en sitios web. Bueno, y después empieza con los problemas, ¿no? Efectos neurológicos, pasan de la pornografía softcore a hardcore, es decir, de la pornografía que puede ser más tenue, supongamos, pero no, es toda peligrosísima, ¿no es cierto? Dicen que atenta, ¿no? Contra el desarrollo psicosexual, buscan su placer sexual y entonces caen en los derivados del porno, que como son el sexting, el cibersexo, masturbación y muchísimo más problemas, ¿no? Es una gama amplísima, ¿sí?, de problemas que trae la pornografía. O sea, cuando yo leí, comencé a leer artículos, temas sobre la pornografía, me sorprendí muchísimo, no muchísimo, pero me sorprendí cuando leí que, al comenzar a leer, ¿no?, en algunos lugares, que la pornografía es más grave que otros vicios. No me acuerdo qué vicio dijeron, ¿no? Pero es un vicio peligrosísimo, como fumar 5 paquetes de cigarrillos por día, no sé, el alcoholismo, ¿no? Así, como todos los vicios muy, muy, muy graves. Y entonces, como los chicos de 12 a 14 años necesitan de los padres, necesitan de los educadores, necesitan de los religiosos, necesitan de toda la sociedad que en cierta manera debe hacerse cargo de la formación de los niños, ¿no?, de la educación. Bueno, que es una invitación a la responsabilidad que tenemos que tener, ¿no?, los adultos. Y por supuesto, nosotros mismos tenemos que, en primer lugar, mejorar en todos estos temas, o sea, a llevar una vida limpia, ¿no? Luchar, por lo menos luchar mucho para llevar una vida limpia. Y también, bueno, sepamos que los responsables de que los chicos se corrompan somos los adultos. En mayor o menor medida, muchas veces somos nosotros los adultos. Y entonces, y es en cierta manera la sociedad. Y entonces el cambio viene por mejorar cada uno, ¿no?, cada padre, cada mamá, ¿sí?, formándose mejor, educándose mejor, conociendo más los peligros que tienen los jóvenes de corromperse, ¿no?, de tantas maneras en este mundo. Bueno, tomar un poquito más en serio la educación de los hijos, ¿no es cierto? Estoy viendo, ¿no?, también en la primera epístola de San Juan, ¿sí?, el Nuevo Testamento, que hace una referencia a los jóvenes, ¿no? Interesante, me parece. Y a la vez me costó un poquito rara la manera como se dirige a los hombres, a los más y a los jóvenes, ¿no? Pero interesante, muy buena, muy a los San Juan, ¿no es cierto?, que era fue uno de los hombres más santos de la historia, creo, ¿no? Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 12 y sus siguientes, ¿no? Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo
porque conocéis, como dije, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y vuelve a decir también, os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, también da el apóstol San Pablo consejos a los jóvenes, ¿no? Dice, jóvenes, obedeced a vuestros padres, etc. Padres en general, ¿no? Padres a todos los que hacen, también cumplen la función de padres, el profesor, el maestro, el sacerdote, ¿sí? Y todos quienes tienen alguna autoridad sobre los chicos, ¿no es cierto? La pornografía ha generado grandes daños físicos y psicológicos a la sociedad, en especial a los adolescentes. Muchos de ellos en su primera experiencia sexual solicitan a sus parejas repetir posiciones que ven en el porno, creyendo que ellas son sus objetos sexuales. Y bueno, y voy salteando, ¿no? Porque es muchísimo lo que habría que leer. Y respecto de cómo solucionar el problema de la adicción, bueno, entre otras cosas dice que el adolescente que se involucre en actividades altruistas, realice deporte, que tenga un proyecto de vida, que se dé a la lectura, que no se convierta en un agresor, para que no se convierta justamente en un agresor sexual en el futuro no, un eventual agresor sexual. Porque según los estudios, los que son abusadores sexuales o agresores han consumido pornografía desde tempranas edades. Y bueno, y también así mismo con mucha información se busca que podamos eliminar esta problemática e instruir a la sociedad para luchar con las nuevas adicciones. Bueno, esta es nueva en la manera, ¿no? Quizás cómo se está expresando en la Tierra, porque que es antigua también es antigua la pornografía, lo cual no quiere decir que sea aceptable ni comprensible, ¿no? Es muy dañina. Y acá dice algo que es importante, ¿no? Pero sin embargo hay muchos aspectos más, porque dice,
Una de las formas de prevenir el consumo de pornografía es establecer el diálogo con sus hijos, el uso de estrategias tecnológicas apropiadas para dispersar la ansiedad del adolescente al sentir el deseo de ver imágenes sexuales o algo más. Y el objetivo es, bueno, que los padres puedan guiar a sus hijos e eviten, la distorsión del concepto de la imagen del hombre y de la mujer. Claro, porque al chico se le distorsiona todo, y la imagen de él mismo inclusive se le distorsiona cuando adquiere este vicio, ¿no? Y algo que me parece a mí necesario decir es lo que dicen algunos también que saben del problema de la pornografía, que acá no se trata de no exagerar, ¿no es cierto?, en la visualización de imágenes o actividades sexuales, sino que hay que mantener la inocencia, ¿no? Esa pureza, digamos, originaria que tiene cada ser humano, ¿no es cierto?, desde que nace. O sea, esa limpieza interior que no está manchada por vivencias inmorales, ¿no? Y esa es la lucha justamente de los líderes, pienso yo, de los papás y de quienes enseñan a los jóvenes, que debería ser, ¿no? En el sentido de que los chicos piensen que es grave una sola imagen es grave. En el sentido de que ya como que le quita la inocencia, ¿no? Ya el chico como que deja de ser virgen en alguna medida. Por supuesto que se puede recuperar, ¿no?, la limpieza del alma y el chico llegar a sentir hasta repugnancia, ¿no?, por ver esas imágenes sexuales, ¿no? Pero es importantísimo que el chico sepa que nada de nada, ¿no es cierto? Y que tiene que rechazar categóricamente toda invitación, como muchas veces seguramente que se invitan unos a otros, ¿no?, a ver esta página, internet, la otra. No, el chico tiene que rechazar enérgicamente todo. Y si tiene que dejar amistades, tiene que dejar amistades, para no corromperse. Bueno, y algo más que leí, dice, bueno, la pornografía produce problemas en las relaciones de pareja, distorsiones en la percepción de la sexualidad, adicción, ansiedad, baja autoestima, dificultades para establecer relaciones íntimas saludables. O sea, lo que el chico o el joven, ¿no?, cuando llegue el momento de casarse, pudiera, digamos, no disfrutar, pero hacerlo de una manera ordenada, respetuosa inclusive, ¿no?, y agradable, ¿no?, pero no buscando simplemente el placer, sino que sea una manifestación de amor. Quizás parezco un poco idealista, ¿no?, pero es lo que todos tendríamos que aspirar, ¿no?, a que el acto matrimonial sea, digamos, una parte importantísima de la vida, pero no solamente por un aspecto, ¿sí?, el aspecto sexual, por millones de aspectos, ¿eh? Porque de esa manera nosotros hacemos crecer al mundo, hacemos que el mundo se perfeccione inclusive, dando la vida, no negándola, ¿entiendes? Aunque a veces parezca difícil de entender. Y entonces estamos trabajando para la familia.
familia, para esa institución importante, que es la primera institución importante que hay en la sociedad, que es la familia, ¿no? Una familia con hijos, con muchos, si fuera posible, o mejor dicho, no si fuera posible, si no somos egoístas, dice algún autor, ¿no? Que si no somos egoístas no vamos a poner óbice al nacimiento de ningún niño, ¿eh? Y Dios dará la gracia, y Dios dará la fortaleza, y Dios dará los medios para que este mundo sea mejor, no para que sea peor con más niños, ¿sabes? Pero entonces, acá es la búsqueda del placer por el placer mismo. La vida es para vivir placenteramente, en todo momento si se pudiera. No, la vida no es un paraíso en el que todo es placer, ¿viste? Como sabemos. Entonces, al chico hay que enseñarle el valor del sacrificio, el valor del trabajo, ¿no? El valor de la oración. Como ya voy a hablar un poquito sobre la importancia que tiene la oración en la vida de los niños, los jóvenes. Y bueno, yo podría seguir con una lista larga, ¿no? de consecuencias terribles, negativas, pero ¿sabes qué ocurre? Que podrían dedicarle horas. Y bueno, yo te sintetizo un poco lo que leí y después vemos cómo resolver el tema, ¿no? Cuáles son las costumbres que pueden tener un joven, y que cómo puede la sociedad mejorar también, como sociedad, para que mejore también el ambiente social que hay en cada país, en cada ciudad, en cada nación, ¿sí? Tiene efectos perjudiciales en la vida espiritual, familiar y personal de los miembros de la iglesia, de todo el mundo, ¿no es cierto? Acá, eso es lo que dice un obispo, ¿no? Pero se refiere a todo el mundo también, ¿no es cierto? Y es un pecado que puede dañar la relación con Dios, no, que daña, sí, daña, ¿no es cierto? Eso quiso decir. Ahora, daña la relación con Dios y con los demás, lo cual no, vamos a ver, lo cual no quiere decir que Dios esté siempre abierto con su infinita misericordia a perdonar y a inspirarle a uno la manera de salir del problema, ¿no? La relación con Dios y con los demás, además de afectar negativamente la castidad y la virtud, ¿sí? O sea, fíjate, yo no sé si, no, directamente te puedo decir, no aprendí de la vida, yo no aprendí a vivir como debía haber aprendido a vivir, ¿entendés? Me parece a mí. Y todavía tengo mucho que aprender, ¿sabes? Pero me parece notar que la castidad y la virtud, fíjate lo que dice el obispo, ah, son dos palabras que no se utilizan mucho hoy en día. O si querés, en lugar de castidad, podemos hablar de celibato, o de virginidad, o de continencia, o de abstinencia, no abstinencia sexual. Es decir, pero el hecho es que hoy en día se da por hecho que el chico tiene que tener sexo. Entonces pensemos por renovar la mente, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mentalidad, de pe a pa tenemos que renovarla. Porque si tenemos ya algunos conceptos equivocados, ¿no? De cómo debe vivir la juventud, bueno, entonces ya, entonces todo lo que decimos, que opinamos, que razonamos va a estar equivocado. Daña la mente, daña el corazón, daña el espíritu, lleva a la adicción, a la pérdida de la compañía del Espíritu Santo y la destrucción de la santidad personal, ¿no? Dice el obispo. Bueno, esta es una opinión que encontré, ¿no? Me parece interesantísima. No he visto muchas opiniones, pero bueno, esto parece muy bueno, que hay que tener en cuenta, me parece. Y la solución es a través de la oración, el estudio de las Escrituras, la confesión a su obispo y el apoyo de familiares y amigos. Bueno, confesión al sacerdote también, ¿no? Que es
el confesor natural de los jóvenes, ¿no es cierto? De todo el mundo, especialmente. El obispo sí, sería fantástico que los obispos estén en confesionario, no lo dudo. La confesión su obispo, dice. Bueno, o sea, es un proceso de arrepentimiento lo que hace falta para corregir, fundamentalmente, ¿no? Este vicio y todos los vicios, ¿no? Y se enfatiza la importancia de mantener la pureza sexual como un mandamiento divino y como una forma de honrar el cuerpo como un templo sagrado, ¿eh? Y el del hombre y de la mujer, ¿sí? Y de la mujer un templo sagrado en todo momento, ¿sabes? Cuando está embarazada es más que un templo todavía, ¿viste? La mujer. Y respecto de los inconvenientes que trae, ¿no? Bueno, tengo un pequeño comentario, por ejemplo, si puedo, ojalá que tenga tiempo, de, bueno, un artículo, los efectos que produce en el cerebro la pornografía. Y tiene una pequeña introducción acá, esta nota periodística, bueno, no, mejor dicho, sí, un artículo, ¿no? De los tantos muy buenos que hay. En las ruinas de la ciudad romana de Pompeya, sepultada tras la erupción del Vesubio, claro, sucedió que había un volcán que erupcionó, el Vesubio, y entonces la ciudad quedó sepultada. Y muchos años después, creo, ¿no? Se encontraron cientos de frescos y esculturas sexualmente explícitas. Bueno, quizás haya una relación, ¿no?, entre la erupción del volcán y los pecados que se cometían en esa ciudad. Yo no estudié mucho el tema de Pompeya, ¿no?, pero es un tema interesante de histórico para estudiar. No puedo ahora hablar de esto, pero que hay relación, ¿sí?, entre, o no sé, aunque no haya relación de esto con un accidente geográfico. El asunto es que era una sociedad totalmente corrompida y entonces seguramente que no eran nada felices. Era una ciudad que debía ser muy difícil vivir en esa ciudad, Pompeya. O por lo menos, no sé, digamos, no habría mucha paz, yo creo que no habría nada de paz en esa ciudad. Y de concordia, de armonía social, porque esto lo distorsiona todo, la pornografía y otros vicios, ¿no? Otros vicios como te puedo mencionar algunos también ahora. Porque cuando hablamos de pornografía, hablamos también de una serie de vicios. Disculpa, a ver. De una serie amplísima, como nunca parece haber habido en el mundo, ¿no? El alcohol. Los jóvenes también se vuelven alcohólicos algunos. El bullying. Esta nueva moda de molestar a los compañeros, ¿no?, en la escuela, que existió siempre, pero ahora parece que es un problema grave. Dije el bullying, ¿no? Bueno. Las drogas y las sustancias, ¿sí?, perniciosas. El piercing, ¿sí? Los tatuajes. Los tatuajes también producen adicción, estuve leyendo. Increíble, ¿no? Por eso es increíble cómo al chico desde muy jovencito, muy niño, hay que enseñarle todas estas cosas. Yo ya lo dije en más de una ocasión, me parece, ¿no?, con toda humildad te digo, que a los niños hay que presentarles la verdad de lo que pasa en la sociedad, pero desde que tienen, no sé, menos de un mes de vida, no, menos de un mes antes de nacer, porque dicen que el niño un mes antes de nacer recuerda ya registra algunas canciones o algunas melodías que escucha o algunas palabras, de alguna manera percibe lo que le dice, lo que le dicen el chico.
¿no? No de una manera tan clara, pero el chico ya percibe cosas, percibe la realidad, inclusive del lenguaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Al chico hay que hablarle, ¿viste? Hay que hablarle y decirle la verdad de los problemas que existen en el mundo de hoy. Y no justamente permitirles, no un poco tener una noviecita está bien, pero cuidado con esto, cuidado con otro. No, ninguna noviecita, ¿viste? Ninguna noviecita me parece a mí. Y bueno, como dije, la pornografía que estoy hablando ahora, hay otro drama, el sexting, la masturbación, la violencia en la escuela, el embarazo adolescente, la homosexualidad inclusive está apareciendo entre los chicos, inclusive también la ludopatía, sí. Es decir, hay la gama de vicios que pueden tener los niños y jóvenes, que es increíble. Por ejemplo, que te digan que de 12 a 14 años, como dije acá, a ver qué decía, comienzan ya a pervertirse los chicos de 12 a 14 años con la pornografía. ¿Te das cuenta? Entonces, bien. Estoy mezclando un poco los temas, ¿viste? Dentro de los temas, dentro del tema. ¿Sí? Y bueno, después de Pompeya que decía que algo increíble también, que desde la aparición de Internet el consumo pornográfico se ha disparado hasta niveles asombrosos. Pornhub, ¿no? O Pornhub se escribe, ¿no? Así pronunciado fríamente. La web de porno gratuito más grande de la red recibió más de 33.500 millones de visitas solo en 2018. 33.500 millones de visitas. O sea, 4 veces la población mundial, que puede ser aproximadamente 8.000 millones, ¿no? 8 por 4, 32. 33.500. Y justamente estuve yo viendo algunos videos hoy de pocos minutos, ¿no? Pero de un hombre que sabe mucho el tema de la pornografía y habló de manera interesante y apenas tenía 1.000 y pico de visitas. No, no, digo, un pequeño detalle para tener en cuenta, nada más. Además, me acuerdo cuando apareció el internet, ¿no? Como invento, ¿no? En el mundo, y que todo el mundo ya quería tener internet. Me contaron en un ciber, ¿no? Que era donde iba la gente a navegar en internet porque no tenían quizás en la casa. Bueno, me dijo un muchacho que atendía que más de la mitad de los que navegaban en internet buscaban páginas pornográficas. Es increíble. A ver, pero veamos. No, ojalá que no sea la conclusión de algunos de que, bueno, si todo el mundo lo hace, bueno, yo también lo hago, ¿no? Por favor. El asunto es que este mundo está inundado de malos ejemplos. El mundo está inundado de corrupción de todo tipo. Por eso es importante que los padres, quienes tienen la edad de padres, ¿no? Los adultos, que tengamos más conciencia de la importancia que tiene esto, ¿no? De cambiar nosotros, cambiar el ambiente donde estamos y cambiar la sociedad de alguna manera. Porque, veamos, ¿por qué cambiar la sociedad? Porque, a ver, dicen que el chico con solamente 2 clics ya entra a ver porno, del porno más, digamos, escandaloso, ¿no? Y no puede un chico de menos de 18 años tener la facilidad de entrar en esos sitios.
Y lo saben los papás, lo saben los gobernantes, y están tomando medidas. Hay países donde están por ejemplo, la Corte Suprema de ese país está diciendo que los estados o la provincia de esa nación están discutiendo a ver si le permiten a los otros estados, ¿no? El tema de legalizar en contra de tal problema, digamos, moral, ¿no? Por ejemplo, el cambio de sexo, ¿no es cierto? Pero veamos, hay que declarar que es inconstitucional el cambio de sexo, hay que declarar que, de alguna manera, que es un problema, que es una agresión muy grande a tus mismos hijos. O sea, hay que pensar tanto que una situación contraria a la moral cristiana, ¿no? Como te digo, podría ser el cambio de sexo, puede ser, suponete, el cambio de nombre, como en Argentina hay una ley que uno quiere cambiar el nombre, un nombre de hombre por un nombre de mujer y se lo cambia. Entonces, estas son cuestiones de sentido común, ¿no? Y sería bueno que los jueces de las Cortes Supremas de los países y de todos los niveles de la justicia, bueno, que según mi parecer, ¿no? Idealmente tendrían que tener una muy buena formación cristiana. Como que tienen deber moral ellos de tener una excelente formación cristiana. Y los legisladores, diputados, senadores, concejales, todos los que tienen una función de poder, por así decir, ¿no? O gubernamental, ¿no? O pública, así que no tanto de poder, porque todo el mundo quiere hacerse poderoso hoy en día, ¿no? Y el poder es el servicio, digamos. Porque claro, parecería que hace falta una ley, ¿no? Estricta para que los chicos no puedan acceder a los sitios pornográficos. Y entonces hay una discusión en algún país del mundo, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar. No hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que ser un poco severo en la estricticidad que tiene que haber. Tiene que ser estricta una ley para que un chico no pueda acceder. Y entonces, eso es por una parte, eso es una partecita de lo que habría que hacer en la sociedad para que los chicos no se corrompan. Y también hay un conjunto grande de pequeñas decisiones, pequeñas decisiones en el sentido de que por un lado tenés el Facebook, pequeñas grandes decisiones podemos decir, ¿viste? Que si la página de Facebook no permitiera tanto exhibismo, ¿cómo te diría? Obsceno, disculpame, si fuera así, ojalá que me equivoque, todo lo que puede ser obscenidad, que se evite todo eso, que las mujeres eviten mostrar algo que pueda parecer obsceno, mostrarse de una manera obscena de alguna manera, ¿viste? Que no tiene por qué ser necesariamente que esté desnuda, sino que esté, digamos, vestida de manera provocativa, ¿sí? Te lo digo consciente de que tengo que tener mucho respeto, ¿no es cierto?, por el auditorio, ¿sí? No sé cuántos son, pero... Y cada una de las personas que me escuchan, porque pienso que, así como así, yo también quisiera que tengan respeto hacia mi persona, ¿no es cierto?, cuando hablan, cuando se dirigen. El asunto es que hace falta tomar más y más conciencia de que todos estos dramas, ¿no es cierto?, que dije recién, las drogas de los chicos, la educación sexual que se les da, no puede haber una educación sexual como la que estamos dando ahora, porque esta educación sexual está para corromper más que para otra cosa. Y bueno, que como decía, el sexting, la masturbación,
la violencia escolar, el embarazo adolescente, la homosexualidad, la ludopatía, el alcoholismo. Pero es una barbaridad de cuestiones, de asuntos, ¿sí? que estropean a la sociedad y a la familia también. Entonces te das cuenta de que como detrás de todo esto está, aunque parezca mentira, el problema de haber juntado a los niños con las niñas en la escuela, ¿sabes? Porque imagínate, vos pensás un poquito cuántos problemas se evitarían. No es la solución para todo, por supuesto. Después tenés que darle al chico una buena formación, ¿no es cierto?, dentro de la escuela. ¿Eh? Que a veces no se tocan estos temas, ¿viste? Parecería que no se tocan estos temas, ¿te das cuenta? Entonces, qué importante que es ser papá y mamá hoy en día. Qué importante sería, qué belleza, ¿no? Para la familia, que la mamá se quede en casa, ¿te das cuenta? Que tenga los hijos que Dios mande, ¿eh? Y que tenga esa audacia, ¿no? Esa audacia intelectual de decirse, no, es verdad, tengo que desarrollar mi vocación de madre y tengo que estudiar mucho y tengo que sentirme orgullosa de poder dar vida y dar educación también. Imagínate una mamá que al chico le enseña a rezar desde chico, desde que tiene 1 año de edad, nada, desde que empieza. Que le enseñen nociones de catecismo, ¿sí? Pero no un catecismo de ahora, ¿viste? Un catecismo del 1929, suponete, ¿viste? Cuando el chico, con ese catecismo en 1947, cualquiera de esos, ¿no? El catecismo era al pan, pan y al vino, vino, ¿viste? Ahí te decía, en pocas palabras te decía, chico, ¿no? El pecado mortal, el pecado venial, te decía que había que confesarse 1 vez al año por lo menos, pero había que confesarse más veces, que 1 vez al año no, mucho más, y así, lo principal de la vida, ¿no? La importancia de la misa, ¿sí? Las virtudes principales, y además, bueno, utilizar toda la ayuda de la psicología moderna ahora, pero para entrar al niño, para llegarle, y hacerle ver la belleza de la religión, la hermosura que tiene una vida cristiana para el niño. Y hablando de eso, ¿no? De la vida cristiana, vos sabés que yo comencé hablándote de las palabras de San Juan en la primera carta, capítulo 2, ¿no? Que se refiere a los jóvenes, a los padres. Y bueno, fíjate, dice, se me ocurrió buscar en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, no es que vos tenés que poner inteligencia artificial, vos ponés el buscador, le haces una pregunta sobre tal tema a Google y te aparece primero lo que dice la IA, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y realmente te aseguro que a mí me sorprende por lo exacto y lo correcto y lo interesante que es, ¿no? Más allá de que tiene errores, y siempre te lo aclaran, puede tener errores, pero te ahorra trabajo inclusive, te tenés que andar buscando por todos lados. Y cuando más gente sabia tenga la inteligencia artificial, tanto mejor, ¿viste? Bueno, ¿qué dice? Dice, la oración puede ser, especialmente para el joven, ¿no? Una herramienta poderosa para los jóvenes, ofreciéndoles guía, paz, fortaleza y un sentido de propósito. Les ayuda a conectar con Dios, a procesar situaciones difíciles y encontrar consuelo en momentos de dificultad, fomentando la resiliencia y el bienestar emocional. Acá menciona la palabra resiliencia porque parece que está de moda esa palabra, aparece en muchos lugares. Y la resiliencia, estoy mirando y creo que es la capacidad de adaptación que tiene alguien, ¿no? Para superar los problemas, las dificultades.
Y bueno, y dice beneficios específicos de la oración para los jóvenes, ¿sí? Guía y propósito. La oración puede ayudar a los jóvenes a encontrar dirección en sus vidas. Y por supuesto que esto es 1.000.000 de veces también importante para los adultos, ¿no? La oración puede ayudar a los jóvenes a encontrar dirección en sus vidas, tomar decisiones sabias y descubrir su propósito. Bienestar emocional. La oración fomenta la resiliencia, el optimismo y la satisfacción, ayudando a los jóvenes a manejar el estrés y la ansiedad. Pero fíjate, yo te estoy hablando entonces de que para solucionar el problema no solamente la pornografía, sino todos los problemas que aquejan a la sociedad de hoy, especialmente los jóvenes, tienes que cambiar. Individualmente cada persona tiene que cambiar la sociedad entera. Y también la propuesta que César que tenemos que darle a los jóvenes es la de que tenga un ideal, supongamos, ¿viste? Parecía que hoy los jóvenes están sueltos, como que parecen huérfanos, ¿viste? Muchas veces. Huérfanos de buena educación, ¿sabes? De presencia, ¿no? De los padres. Huérfanos de religión también, porque parecería que le falta, no tienen buena formación religiosa los chicos. Están huérfanos de religión. Y la oración es religión, ¿entendés? La oración es religión, es sinónimo de religión. O sea que el centro de la vida de un niño, que sea Cristo mismo, ¿no? Y su madre la Virgen María. Que la Santísima Trinidad sea, digamos, ese Dios que lo va a guiar de la mejor manera que él se puede imaginar y mejor todavía. Lo que pasa es que el chico necesita mucho que la mamá y el papá le ayuden, ¿entendés? Le ayuden a descubrir el mundo de la religión. Y la tía y la abuela y el abuelo, quien sea, ¿sabes? Y la maestra de la escuela, ¿sí? ¿Por qué no? Y el sacerdote de la parroquia, la catequista. O el catequista. O también inclusive podría, ¿quién tiene que robar a los chicos? Bueno, en un mundo, ¿sí? Que yo imagino que es posible, pero que parece que cuesta conseguir que este mundo tenga la acción católica que yo propongo, ese movimiento de laicos, ¿no? Que está dentro de la misma iglesia católica, de la misma parroquia, el mismo obispado, en la misma sociedad, o sea, en la misma parroquia, pero organizada, ¿no? De otra manera, más perfecta, ¿viste? Sin molestar a la Legión de María, sin molestar suponete, liga de padres de familia, como que suponete grupos que haya, grupos de todo tipo. Lo que pasa es que te menciono la Acción Católica porque, claro, ¿quién forma en la acción católica ideal que podría tener en las parroquias y no lo tenemos? Es decir, pero yo digo con la receta, como te digo siempre, la receta originaria, ¿sabes? La receta original de la acción católica, que tiene muy pocos ingredientes, pero como todo, si le cambias los ingredientes no tenés el producto, no tenés el pastel o lo que vos quieras preparar, no tenés, te sale cualquier cosa menos ese delicioso pastel que vos querés conseguir, ¿entendés? Y bueno, entonces en la acción católica vos tenés, para los niños de 10 a 12 años, supongamos, por decir una edad, tenés un delegado de aspirantes, que los chicos se los llamaría así, supongamos, ¿sí? Aspirante de la acción católica, y entonces tenés el delegado de aspirantes que es un verdadero formador de los niños, ¿sabes? Es el niño, ese joven quiero decir, el delegado de aspirantes,
Es un joven que podría tener mínimo 18 años, ¿no? Si tiene muy buena formación, 18 años. Y por supuesto, siempre tiene que tener muy buena formación, pero con 20 años, 22 años, el chico, el joven ya, el hombre, ¿no? De esa edad, puede tener un cúmulo de conocimientos y también de experiencias apostólicas y pedagógicas también, trabajando con niños, que le permiten ser un excelente profesor para los chicos de catecismo y de cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, de una manera amena, el delegado de aspirantes, que es como un amigo de la Acción Católica que está como delegado de ellos, bueno, le presta atención y se forma y adquiere esas vivencias religiosas que lo sumergen en el mundo religioso que es semejante a esos personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿viste? Que eran muy piadosos, rezaban mucho y hay muchísimas historias interesantísimas, ¿sabes? Y bueno, muchos de los grandes religiosos de la historia se formaron con muy buenos profesores. Y otro de los méritos que tienen las mamás, que han tenido muchas mamás de santos o de buenos clérigos y buenos grandes cristianos, fue que las mamás supieron buscar buenas escuelas, buenos profesores para sus hijos. No tanto buenas escuelas, porque no había escuelas en la antigüedad, en los siglos anteriores, ¿no? A del siglo XIX para atrás, no había muchas escuelas para niños, pero había buenos maestros, había sabios, un obispo sabio o un sacerdote sabio, ¿no? O un monje sabio, o un lugar donde el chico le hacía bien, un monasterio que tenía niños, supongamos que algunos niños iban vivían ya en el monasterio de chicos, bueno, no sé si la mamá iba a estar contenta de llevar de que pase a vivir en el monasterio, pero digamos, pero sabe de la importancia que tiene, ¿no? Que el chico esté sumergido en un mundo de la religión. Un monasterio es excelente, un excelente lugar para formarse religiosamente. Y no sé qué santo hubo que decía que era bueno pasarse 3 años en el desierto, ¿no? El desierto sería un monasterio, ¿no? Un lugar así donde están similar de un monasterio que está no en la montaña, en un lugar lejano, ¿no? Y si la gente se dedica solamente a la oración y estudian y trabajan y se aprende muchísimo allí, ¿no es cierto? El que quiere estudiar en un monasterio puede estudiar mucho también. No sé, esto es un poco desordenado lo que te digo del monasterio, pero algún día yo pienso, me parece a mí, que algún día, es probable que algún día volvamos a tener en el mundo muchos monasterios, muchísimos monasterios como hubo en la Edad Media, o por lo menos muchos más que ahora. Porque es algo normal, lógico que haya muchos monasterios en un país, que haya muchos lugares donde el chico pueda hacer un retiro espiritual, supongamos que sin necesidad de quedarse como monje, o de hacer la experiencia para un día ser monje, bueno, que se quede 10 días ahí, que lo dejen estar 10 días y que el chico haga un buen retiro espiritual, que se dedique a la lectura, al estudio, a investigar un tema, que si estudia, ¿no? A rezar mucho con los salmos y se los aprende de memoria, inclusive. Pero, ¿viste? Como te digo, al chico hay que ayudarle a que encuentre motivos para creer, motivos para vivir, pero motivos para entregarse con alegría. Por ejemplo, supongamos que al chico le gusta el aeromodelismo. No es un hobby muy formativo porque simplemente es cortar madera basa, darle forma a avioncitos pequeños o planeadores o con motor. Pero un poquito eso, el chico si se engancha con eso, es capaz de cambiarlo por ir a la fiesta más importante, ¿no? Que le ofrecen. Y es decir, tengo un hobby, pero no, sin que llegue al punto de querer pasarse 8 horas por día, ¿no es cierto? Con eso. Y que descubra también la música, que descubra el estudio de idioma, que descubra otras maneras de vivir la juventud, que al chico le dan tanta satisfacción, tanta alegría que no piensa en mujeres, seguramente que no piensa en mujeres, y de hecho no lo piensan, no piensan.
Es decir, ¿será que estamos abandonando a los niños y por eso los chicos están como están? ¿Será que nos estamos abandonando a nosotros mismos? Que nos estamos acostumbrando a una manera de vivir chata, en el sentido de que bueno, trabajamos, estudiamos, ¿sí? Para tener un título, y después, bueno, trabajamos en lo que podemos, tenemos tiempo libre, bueno, miramos Netflix, o programas interesantes de televisión, o YouTube, o jueguitos, o fútbol, o cerveza con los amigos, y encuentro con los parientes, pero un poquito más sería bueno agregarle a eso, bueno, dedicarle un poquito de tiempo a la civis, ¿no? a la ciudad, al bien común, a estudiar los problemas del país o de tu zona, ¿viste? O de tu club social y deportivo al que vas. Estudiar un poquito sobre política inclusive, ¿sí? Y bueno, y si sos católico y cumplís con los sacramentos, y cumplís con la misa, ¿no? Cumplís con la confesión, pero no te olvides de que también conviene que aprendas doctrina social de la Iglesia, por lo menos los principios de la doctrina social de la Iglesia, cómo se aplican, cómo aplicarlos a la sociedad y cómo aplicarlos dentro mismo de la Iglesia católica, los principios de la doctrina social cristiana. Porque el chico varón y la chica mujer están como, digo, en un mundo en el cual como que parece haber un individualismo que hace que nos volvamos egoístas y que nos interesemos solamente por nosotros, por nuestra familia, en encuentros con parientes, vamos de vacaciones cuando llegue el año, las vacaciones del verano y todo lo clásico, ¿no? Pero también un poco por la sociedad que podemos hacer, capaz que nos entusiasma, porque quizás descubrimos que nos puede hacer bien a nosotros, que también nos ayuda a ser más virtuosos. Porque ¿sabes por qué te hablé de todo esto recién ahora? Porque yo estaba mencionándote que la oración es importante, como dice acá. ¿Qué pasa con la oración? Te ayuda a encontrar dirección en tu vida. Vos cuando haces oración, 1 hora de meditación por día, y sabés que no alcanza con trabajar solamente, o estudiar solamente, o cumplir con la familia solamente, sino que puedes hacer algo más por tu familia, por vos mismo, por la sociedad. Entonces, cuando estás en 1 hora de meditación, capaz que puedo hacer esto, capaz que puedo hacer aquello, capaz que puedo hacer lo otro, esta actividad, aquella, cual otra, ¿entendés? Y entonces descubrís un mundo quizás que no te imaginabas, ¿sabes? Y en el que podés sentirte felicísimo y hacer felices a los demás. Entonces, volviendo un poco a la sociedad, ¿no es cierto? Viste, yo te hablé de un pequeño, gran espacio en el mundo que es Facebook. Otro pequeño gran espacio es TikTok. Yo no vi el TikTok, ¿viste? Pero quizás no es tan problemático. Pero dicen que sí, dicen que puede hacerle daño a la juventud. Bueno, ¿te das cuenta? Hay, por ejemplo, en lo que respecta a las imágenes, bueno, que empecemos a ser en todos los lugares del mundo más respetuosos de la, digamos, de la manera como nos vestimos, ¿no? Especialmente la mujer, ¿no es cierto? De evitar todo espectáculo obsceno, pero sin ánimo de ofender a nadie, ¿viste? Sé que yo comprendo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Pero quizás tomamos noción de que lo mejor para la mujer es presentarse de manera sencilla, como dice la misma escritura, ¿no? Sin joya, sin muchas joyas, sin una gran ornamentación, ¿no?
Digo, pero hay maneras de ser elegante sin vestir tan caro, a veces quizás tal vez, no digo, no, la ropa buena me parece extraordinario, ¿entendés? Una buena lana, buen algodón, ¿cómo no? Lino, uno se puede vestir bien y respetuosamente, ¿no? Y queda mejor todavía que tener una vestidura grosera, pero ¿sabes qué? Hacerlo todo con humildad siempre, siempre no con el ánimo de querer, digamos, aparentar, ¿no es cierto? O de querer, de buscar la frivolidad o la apariencia, ¿sí? La vanidad, ¿entendés? Eh, y bueno, una sociedad que busque más la perfección en cierta manera, ¿no? Como dije recién, la castidad y la virtud, ¿te das cuenta? ¿Quién habla de castidad en las clases de educación sexual? ¿A quién? Al gobierno le vamos a decir que hable, mejor dicho, no se trata de criticar al gobierno, pero los gobiernos están haciendo un daño enorme a la juventud, a todas las edades, ¿viste? ¿Cómo pueden los papás querer que los chicos tengan la educación sexual cuando no tienen que tener nada de eso? A ver, fíjate, un chico tiene que aprender sobre las virtudes. ¿Existen las virtudes? Sí, las virtudes existen. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son las 4 virtudes cardinales, dicen, ¿no? Principales. ¿Eh? Y también esas 3 virtudes sobrenaturales principales también, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas 7 virtudes que te mencioné, de estas 7 virtudes derivan otras muchas, ¿entendés? Otras muchas que, bueno, la obediencia, la humildad y la pureza, como digo, ¿no? Que parece dificilísimo, ¿viste? Pero no importa, no pensemos en lo difícil, pensemos que Dios ayuda, y Dios tiene un inmenso deseo de ayudar, y tenemos ayudas increíbles desde el punto de vista espiritual, y yo me arrepiento no haberlas aprovechado, pero igual hay que creer, tenemos que creer, ¿viste? Tenemos que creer y esperar y amar, ¿viste? Pase lo que pase, ¿te das cuenta? Y bueno, pero, por eso cuando en una sociedad existe ya un ambiente católico, como dije en otra ocasión, entonces es más fácil todo para todos, porque hoy vives en un mundo en que todos estamos en lo mismo, ¿sabes? O por lo menos la gran mayoría estamos en lo mismo, estamos en mejorar nuestras vidas, en mejorar la vida de la familia, en mejorar la sociedad que tenemos, en ayudarnos, en ser fraternos, en ser amistosos, si se quiere, ser comprensivos, tolerantes, tener misericordia, pero bueno, pero eso que en este momento de la historia parece imposible, bueno, no quiere decir que no tengamos que buscarlo, porque el paraíso terrenal es posible, ¿sabes? Es posible, no como quizás como el de Adán y Eva que había, ¿no? Antes de que, ¿no? De que coman la manzana, como decimos, Adán, pero sí podemos hacer este mundo un paraíso, ¿eh? Un paraíso, es decir, un mundo mucho mejor que tenemos ahora. Entonces, viste, bueno, para finalizar, a ver si puedo sintetizarte un poquito lo que, porque, ¿cómo te digo? Vos fijate que hay millones de maneras de a un chico hacerlo distraerse de los vicios. ¿Para cuántos niños, para cuántos jóvenes de ahora, o de hace 50 años, de hace 100 años, de hace 1000 años, a cuántos jóvenes se le pudo haber preguntado cuando tenía 20 años, ¿cómo fue tu niñez y tu juventud? ¿Tuviste grandes tentaciones de hacer esta macana, la otra, como las que mencioné hoy, no? No, yo me dedicaba a estudiar música, iba a misa los domingos, me confesaba muy seguido, una vez por semana me confesaba, el padre estaba en el confesionario y yo me confesaba con el padre, media hora antes de la misa el padre ya estaba, o antes, y
Y en la semana, si quería, me confesaba también. Iba a la parroquia, estaba el padre atendiendo confesiones en el confesionario de madera, magnífico. Y además, en mi familia era una familia sana, no hablamos de ningún tema no cristiano. Teníamos muchos familiares, nos juntábamos para comer, había fiestas, había cumpleaños, y los niños, y yo iba a escuela de varón, el varoncito, y la chica iba a escuela de mujer, y la chica participaba en la acción católica, y el chico participaba en la acción católica también. El chico a los 18 años ya era un dirigente, y la niña también era una dirigenta, ¿entendés? Y cuando la chica tenía 35 años, suponete, sigue siendo estado en la acción católica, con una experiencia enorme. Bueno, y es presidenta, suponete, de la Acción Católica Argentina, de todo el país. Bueno, va al Vaticano. Va al Vaticano y habla con un cardenal importante de un dicasterio, supongamos, o el mismo Papa la puede recibir, ¿entendés? Porque decime si un Papa católico no va a recibir con alegría. Si hay acción católica en un país, está todo organizada a nivel nacional, diócesis, parroquia, está todo bien, con miles de afiliados. Imagínate vos si el Papa recibe a la presidenta de la acción católica de un país. Es casi como recibir a la jefa de una... bueno, algo similar, ¿no? A una mujer que es la fundadora, supongamos, de una institución religiosa que se dedica a atender enfermos, ¿no? Al mundo, ¿sí? Y bueno, la importancia, ¿no? Y te quiero decir, a ver, quizás no sé explicártelo bien, pero he leído lo que el Papa Pío XII, ¿eh? Que es uno de los próceres de la acción católica, los grandes próceres, ¿sí? Además de ser santo, creo que fue santo. Ojalá que un día que lo canonicen, ¿sabes? Pero porque se comprobó que fue santo, ¿viste? Y como yo creo haberlo comprobado, pero no quiero, digamos, insistir a nadie, ¿viste? No quiero pagar dinero para que lo canonicen, simplemente te digo que... Espera. Te digo que me pareció muy santo Pío XII, ¿sabes? Y como te decía, Pío XII fue un hombre que le dio mucha importancia a la acción católica, escribió mucho sobre la acción católica. Digamos que si hoy viniera Pío XII al mundo, pudiera volver al mundo, ¿no? Volver a la tierra, y le mostráramos cómo está la iglesia de hoy, diría, ¿cómo que no hay acción católica? Están haciendo un desprecio increíble a lo que es, digamos, es la panacea, es una verdadera panacea para solucionar los problemas de la iglesia católica, ¿sabes? Una gran parte de los problemas de la iglesia católica, todos los problemas se pueden solucionar, con ayuda también de otras instituciones, de otras actividades, de otras cuestiones que hay que reformar en la iglesia. Pero digamos que con la acción católica ¿qué diría Pío XII? Yo creo que, me parece a mí, diría que la acción católica viene a transformar el mundo de una manera como uno puede hacerlo otra organización laical. Y la iglesia necesita de la acción católica como de sus brazos y de sus piernas, ¿entendés? Y de sus ojos y de sus sentidos y de todo su cuerpo, porque es un cuerpo entero que viene a fortalecer ese cuerpo que es la iglesia católica, ¿entendés? Ese cuerpo místico. Bueno, me extendí un poquito, pero te doy gracias. Gracias y... Hubiese querido hacerlo más perfecto todo esto, ¿viste? Esta charla, pero bueno, ojalá que te sirva. Te pido que reces por la iglesia, por favor, y por Argentina, y por tu país y su otro país, porque
el primer deber que tenemos creo que es la oración. Te agradezco. Hasta cualquier momento.